Hola, mi nombre es Joseph Levi. Soy un judío anciano, y en mi larga vida he comprendido una cosa. El sentimiento más amargo no es la pobreza ni la enfermedad, sino cuando la gente te considera un espacio vacío. ¿Alguna vez te ha pasado? Estás hablando y te interrumpen como si fueras una radio que se puede apagar, o alguien cuenta un chiste del que todos se ríen menos tú, y te quedas ahí sin saber si sonreír o irte. En mi juventud me enfrascaba en discusiones, defendía mi punto de vista, me ofendía. Gasté mucha energía intentando obligar a la gente a respetarme. Pero mi abuelo, el hombre más sabio cuyo recuerdo llevo en mi corazón, un día me sentó a su lado y me abrió los ojos. Me transmitió un conocimiento que no está escrito en los libros de psicología. Es la sabiduría ancestral de nuestro pueblo, probada a lo largo de los siglos. Hoy voy a compartir con ustedes las 7 reglas de mi abuelo. Son leyes sencillas pero poderosas que les ayudarán a poner en su sitio a cualquier persona insolente, sin alzar la voz y sin perder la dignidad. Pero les pido una cosa: vean esta historia hasta el último minuto, porque las primeras 6 reglas son herramientas, son, digamos, ladrillos, pero el 7º secreto que revelaré al final del video es el cemento que lo une todo. Sin esta última comprensión, todos los demás consejos simplemente no funcionarán como deberían. Este último secreto cambió mi vida y me dio verdadera paz. La primera regla con la que comenzaremos nuestra conversación, la llamo la regla del cubo con fugas. Recuérdenla bien, porque les ahorrará no solo nervios, sino también su buen nombre. A menudo cometemos el error de pensar que si una persona comparte con nosotros el secreto de otra, o habla mal de un conocido en común, es una señal de confianza especial. Nos sentimos halagados, nos sentimos elegidos, porque nos han contado un secreto. Pero esta es la trampa más peligrosa. La esencia de la regla es simple. Una persona que chismorrea contigo, inevitablemente chismorreará sobre ti. Es como un cubo con fugas. No puede retener el agua. Si alguien no puede guardar un secreto ajeno, definitivamente tampoco guardará el tuyo. Las personas a las que les encanta hablar de la vida de los demás no buscan un interlocutor, buscan oídos dispuestos a escuchar sus negatividades. Y en cuanto empiezas a escuchar y a sentir, haces un pacto tácito con ellas. Te conviertes en cómplice. Y mañana, esa misma persona irá a la persona que acaba de criticar y le dirá que tú estabas diciendo cosas malas, o simplemente contará tus asuntos personales con tantos detalles que te sentirás fatal. Debes aplicar esta regla estrictamente. En cuanto escuches que la conversación se centra en criticar a los ausentes, cambia de tema. No tengas miedo de parecer descortés. Ten miedo de formar parte de esa bajeza. Aprendí esta lección hace muchos años, cuando era un joven inexperto, recién cumplidos los 18. Trabajaba en la tienda de mi abuelo. Un día entró un cliente habitual, un hombre muy respetado en la ciudad, siempre educado y sonriente. Mientras mi abuelo le medía la tela, este señor empezó a contar una historia sobre nuestro vecino, un zapatero. Hablaba en voz baja, pero con mucha malicia, diciendo que el zapatero bebía, que tenía más deudas que pelos en la cabeza y que su mujer pronto lo abandonaría. Yo estaba detrás del mostrador y escuchaba con la boca abierta. Me interesaba muchísimo. Incluso pregunté por algunos detalles, sintiéndome muy adulto, iniciado en los secretos ajenos. El cliente se fue satisfecho. Me giré hacia mi abuelo, esperando que ahora comentáramos la noticia, pero mi abuelo me miró con una mirada que me heló la sangre. No me regañó, solo dijo en voz baja y firme: «Joseph, ¿por qué dejaste que usara tu cabeza como un cubo de basura?» Me quedé perplejo y empecé a excusarme diciendo que solo era una conversación. El abuelo negó con la cabeza y continuó: «Quien te trae chismes sobre otros, también llevará chismes sobre ti. ¿Crees que te contó esto porque te respeta? No. Estaba comprobando si estabas dispuesto a aceptar ese veneno. Y lo aceptaste. Ahora sabe que eres igual que él.
Y eso significa que mañana le contará a todo el pueblo que el nieto del viejo Levi es un chismoso, en quien no se puede confiar. Nunca prestes oído a alguien en cuya lengua no confías. Desde ese día, cuando alguien intenta empezar a chismorrear conmigo, siempre recuerdo a mi abuelo y aquel cubo de basura, e inmediatamente cambio de tema y hablo del tiempo o de negocios. La segunda regla es la pared de cristal. Esta regla se refiere a la situación más dolorosa y extendida en nuestro mundo moderno, aunque también existía hace cientos de años. Hablamos de esos momentos en los que estás junto a una persona, hablando con ella, compartiendo algo importante, pero sientes que entre ustedes ha crecido una barrera invisible pero impenetrable. Una pared de cristal. Ves a la persona, ella te ve a ti, pero no escucha tu voz porque su atención se ha desviado a otra parte. En nuestra época, lo más común es la pantalla del teléfono, pero en el pasado podía ser un periódico, una ventana, mirarse las uñas o una mirada perdida por la habitación. ¿Por qué digo que esto está relacionado con un sentimiento de propia indignidad? Porque cuando seguimos hablando con una persona que no nos escucha, cometemos un crimen contra nosotros mismos. Piensa detenidamente en lo que sucede en ese momento. Estás entregando tu energía, tus pensamientos, parte de tu alma, y la persona de enfrente te muestra con toda su actitud que lo que hay en su teléfono o en su cabeza es mucho más importante e interesante en ese momento que tú. Y lo más terrible no es que se distraigan. Lo más terrible es tu reacción. La mayoría de las personas, al ver que no las escuchan, se esfuerzan aún más. Suben la voz, gesticulan, intentan bromear, buscan palabras más llamativas para romper esa pared, para recuperar la atención de su interlocutor. Y en ese preciso instante, cuando empiezas a hacer malabares frente a un rostro indiferente, firmas una sentencia interna. No soy digno de respeto. Debo ganarme el derecho a ser escuchado. Debo entretener, complacer y luchar por migajas de atención. Esta es una postura destructiva. Te conviertes en una mosca molesta a la que intentan espantar, pero sigues chocando contra el cristal. La regla de la pared de cristal dice: nunca intentes gritar más fuerte que la falta de atención. Nunca llames a una puerta cerrada detrás de la cual te ven, pero no te abren. Tu palabra es un regalo. Si el regalo no es aceptado, no necesitas meterlo a la fuerza en su bolsillo. Debes aplicar esta regla con decisión e inmediatamente. Esto requiere disciplina interna, pero el efecto es colosal. En cuanto notes que la mirada de tu interlocutor se ha perdido, que emite gruñidos inapropiados, que ha cogido su teléfono y ha empezado a revisar las noticias durante tu discurso, guarda silencio. Simplemente detente. No termines la frase. Corta la palabra a la mitad. Crea un silencio absoluto. No necesitas poner cara de ofendido. No necesitas suspirar con fuerza ni poner los ojos en blanco. Simplemente guarda silencio con calma y ocúpate de algo tuyo. Mira por la ventana, toma un sorbo de té, endereza una servilleta. Este silencio funciona mejor que cualquier grito. La persona que estaba construyendo el muro de cristal de repente siente que la radio se ha apagado. Se siente incómoda. El silencio la oprime, levanta la vista y vuelve a la realidad. Y en ese momento recuperas tu dignidad. Demuestras sin palabras: solo hablaré cuando me escuchen. Me respeto lo suficiente como para no hablarle al vacío. Permítanme contarles una historia que no me sucedió a mí ni a mi abuelo, sino a mi tío por parte de madre, que se llamaba Salomón. Era sastre, y además un maestro con manos de oro, a quien acudía gente incluso de las provincias vecinas. El tío Salomón era un hombre tranquilo y modesto, pero conocía su valía como pocos. Un día, un cliente muy rico llegó a su taller, el hijo de un banquero local. El joven era mimado, arrogante, y creía que el mundo entero giraba a su alrededor. Quería encargar un traje de boda. El tío Salomón comenzó a tomarle las medidas y a hablar sobre el corte, la tela, los detalles de las solapas.
Era una conversación importante de la que dependía el ajuste del traje, pero el joven banquero se comportó de forma desagradable. Llegó con un periódico matutino, y mientras el tío Salomón le explicaba las características del corte de la lana inglesa, este joven ni siquiera bajó el periódico. Hacía ruido con las páginas, miraba las cotizaciones de la bolsa y a las preguntas del tío respondía con un despreocupado «Ajá» o «Haz lo que quieras», sin siquiera mirar al maestro. El tío Salomón hablaba del forro, de los botones, y como respuesta solo oía el crujido del papel y veía una pared de noticias de periódico. Cualquier otro sastre en su lugar habría empezado a tablar más alto, habría empezado a adular. «Mire, señor, qué tela, preste atención». Después de todo, el encargo era caro, y nadie quería perder tanto dinero. Pero el tío Salomón hizo lo contrario. Se quedó en silencio a mitad de la frase. Dobló cuidadosamente la cinta métrica, guardó la tiza en el bolsillo de su delantal. Se apartó del cliente y se sentó en su silla en la esquina, cogiendo la Torá que leía durante los descansos. El silencio reinaba en el taller. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj en la pared. Pasó un minuto, luego otro. El joven banquero, al no oír ya la voz del sastre ni sentir sus toques en la tela, finalmente bajó el periódico. Vio que el maestro estaba sentado en la esquina leyendo, sin prestarle la menor atención. «Oiga», protestó el joven, «¿se ha quedado dormido? Estoy aquí, ¿sabe? ¿Por qué ha dejado de trabajar?» «No tengo mucho tiempo». El tío Salomón levantó lentamente la vista del libro, se ajustó las gafas y lo miró con tanta calma como si no tuviera delante a un hombre rico, sino a un colegial travieso. «No he dejado de trabajar, joven», dijo en voz baja. «Estoy esperando a que llegue usted». «¿De qué está hablando?», exclamó el joven. «Estoy aquí mismo». «No», negó con la cabeza Salomón. «Aquí solo está su cuerpo y su periódico. Usted no está aquí y no sé cómo coser un traje para un espacio vacío. Un traje se cose para una persona. Cuando regrese a esta habitación por completo, entonces continuaremos. Y por ahora lea, no le molestaré». El joven se puso tan rojo que su cara adquirió el color del terciopelo burdeos. Quería gritar, dar un portazo, pero se topó con la mirada tranquila y digna del viejo sastre. Y comprendió que ahora, en este preciso instante, este modesto judío con delantal resultaba ser superior y más fuerte que él. El banquero dobló el periódico en silencio, lo guardó en su bolso y dijo con un tono completamente diferente: «Perdone, maestro, le escucho». Eso es lo que logra la regla del muro de cristal. No solo atrae la atención, sino que educa a quienes te rodean. Les enseña que no se les puede tratar como ruido de fondo. Recuerda, tu presencia es un privilegio, no algo que se da por sentado. Si alguien se aísla de ti con un muro, no te golpees la cabeza contra él. Aléjate y deja que esa persona encuentre por sí misma la manera de derribar ese muro para volver a escuchar tu voz. La tercera regla es la del plato ajeno. Esta regla es quizás la más difícil de aceptar, porque lucha contra el veneno que nos han inculcado desde la primera infancia. Recuerda cuántas veces te pusieron a alguien como ejemplo. Mira qué bien come Misha. Mira qué bien toca el piano Sara. Y el hijo de la amiga de tu madre ya es gerente. Desde pequeños nos enseñan a mirar el plato de los demás y a comparar nuestra porción con la del vecino. Aquí es precisamente donde nace esa terrible sensación de que no somos dignos, de que no somos lo suficientemente buenos, de que nuestra vida es un borrador y la vida de verdad le está pasando a otra persona. La esencia de la regla del plato ajeno es la siguiente: nunca evalúes el sabor de tu cena mirando lo que come el vecino. Cuando miras el plato de otra persona, tu propia comida se enfría y pierde sabor. Una persona que vive de comparaciones está condenada al hambre eterna. Siempre le parecerá que el trozo del otro es más grande, más dulce. Pero esto es una ilusión, un espejismo que destruye tu destino. ¿Por qué es tan importante esta regla? Porque la envidia y la comparación son un robo. Te robas a ti mismo la alegría de tus propias victorias.
Compraste un apartamento pequeño pero acogedor. Eres feliz durante exactamente 5 minutos, hasta que te enteras de que un conocido compró una casa. Y ya está. Tu alegría te es robada. Tu apartamento de repente parece una choza estrecha, pero las paredes no se movieron, las ventanas no se hicieron más pequeñas. Solo cambió tu mirada. Dejaste de mirar tu vida y empezaste a mirar la de otra persona. Este sentimiento de inferioridad, nacido de la comparación, hace que las personas vivan los escenarios de otros. Empiezas a correr una maratón que no necesitas, simplemente porque todo el mundo la corre. Compras cosas que no puedes permitirte y que en realidad no quieres, para impresionar a personas a las que no les importas. Debes aplicar la regla del plato ajeno como una medicina contra el envenenamiento. En cuanto sientas una punzada de envidia o amargura porque alguien tiene más éxito, detente. Piensa, ese es su plato. No sé cuánta pimienta tiene. No sé si contiene huesos con los que se pueda atragantar. Solo veo una presentación bonita. Y yo tengo mi plato, y mi tarea es hacer que mi comida sea sabrosa para mí. Debes aprender a respetar tu camino, tu ritmo y tus logros, por pequeños que sean. Para que comprendan la magnitud de esta tragedia, les contaré una historia sobre mi amigo de la infancia. Se llamaba Hersh. Era un hombre de alma noble, con unas manos que podían arreglar cualquier cosa, desde relojes hasta viejos carros. Hersh era un carpintero magnífico. Cuando tomaba un trozo de madera entre sus manos, parecía que cobraba vida. Fabricaba mesas y sillas tan hermosas que la gente las heredaba de generación en generación como auténticos tesoros. Tenía un pequeño taller, una esposa a la que adoraba, Rosa, y 3 hijos pequeños. No vivían con lujos, pero tampoco con penurias. En su casa siempre olía a virutas frescas y a empanadas de repollo. Hersh era feliz hasta que un tal señor se mudó a la casa de al lado. Llamémosle Boris. Boris se dedicaba a la reventa, al comercio, a negocios turbios con pagarés. No sabía hacer nada con las manos, pero sabía cómo ganar dinero de la nada. Boris se paseaba en un carruaje caro. Su esposa vestía pieles. Y por las noches en su casa sonaba música y se celebraban grandes banquetes. Y así, mi amigo Hersh empezó a mirar por la ventana del vecino. Empezó a envidiar lo que tenía el otro. Al principio solo suspiraba, luego empezó a decir: «Joseph, mírame. Estoy cubierto de serrín, con las manos llenas de callos, me duele la espalda. Y este Boris, que nunca ha levantado nada más pesado que una cartera, vive como un rey. Eso significa que soy un tonto, que estoy viviendo mal». Intenté razonar con él. Le dije: «Hersh, eres un maestro. Tus sillas nos sobrevivirán a todos. Esa es tu fortaleza». Pero el veneno de la envidia ya se había apoderado de él. Hersh decidió que ser carpintero era humillante, indigno. Quería lo que tenía Boris. Abandonó su taller, vendió sus magníficas herramientas, cinceles, cepillos que había coleccionado durante años. Con el dinero que obtuvo, decidió dedicarse al comercio como su vecino. Compró un lote de tela sin tener ni idea de tejidos. Hersh intentó hacer negocios con astucia como Boris, pero no tenía ni talento ni la perspicacia necesaria. Lo engañaron en el primer negocio. Se endeudó, pidió prestada una enorme suma de dinero para intentar recuperarlo, y volvió a comprar mercancía que resultó estar en mal estado. En 2 años, Hersh envejeció 20. De ser un hombre alegre y optimista, se convirtió en una persona nerviosa y temblorosa, con la mirada apagada. Su esposa lloraba, los niños andaban desaliñados y lo peor de todo, él dejó de respetarse a sí mismo. Se odiaba por sus fracasos, pero aún más odiaba a su vecino por su éxito. El final de esta historia es triste, pero aleccionador. Una noche, los gendarmes llegaron a casa del vecino Boris. Resultó que toda su riqueza se basaba en el fraude y el robo. Fue arrestado, la casa confiscada y la familia fue expulsada con deshonra. En ese hermoso plato que Hersh tanto envidiaba, solo había podredumbre y miseria. Hersh vino a verme una semana después. Se sentó en mi cocina, bebió té y lloró.
Me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Joseph, miré su vida y pensé que era un cuento de hadas. Rompí mi propia taza intentando robarla de otro, que resultó estar rota. Perdí mi taller, perdí la paz. Perdí años de felicidad persiguiendo un fantasma. Soy carpintero, Joseph. Solo soy un carpintero. Y ese era mi plato de oro, y lo confundí con un trozo de barro. Hersch regresó a su oficio con dificultad, pero la antigua destreza había desaparecido. Esta historia me enseñó una lección para siempre. Solo vemos la fachada de la vida de los demás. Vemos el escenario, pero no lo que ocurre tras bambalinas. Nunca pienses que eres indigno porque alguien brille más. Mira tu propio plato. Come tu pan con gratitud, y será más dulce que cualquier pastel robado. Quien valora lo que tiene es verdaderamente rico. Quien mira lo de los demás es un eterno mendigo. La cuarta regla es la pausa elocuente. Esta regla es tu escudo contra la falta de tacto, la grosería y esas preguntas incómodas y pegajosas que la gente hace para hacerte sentir pequeño e insignificante. Seguro que conoces esta sensación. Alguien, ya sea un colega, un pariente lejano o simplemente un conocido, de repente te pregunta con una sonrisa fingida: ¿por qué no te has casado todavía? ¿Por qué has engordado tanto? ¿O ¿es cierto que te despidieron? ¿Y qué sucede en ese momento? Dentro de ti se activa un mecanismo traicionero. Sientes una punzada, te duele, pero en lugar de defenderte, empiezas a dar excusas, empiezas a balbucear. Bueno, ahora estoy ocupada con mi carrera. O estoy muy estresada, ya bajaré de peso. Te sonrojas, te inquietas, te apresuras a llenar el silencio con palabras. ¿Por qué? Porque en el fondo hay miedo. Si no respondo, ofenderé a la persona. Si me quedo en silencio, habrá un momento incómodo. Pero la verdad es que, cuando te apresuras a responder una pregunta grosera, confirmas tu posición de víctima. En esencia, estás diciendo: sí, tienes derecho a preguntarme esto, y estoy obligada a darte explicaciones. Soy inferior a ti y debo justificar mi comportamiento. Esta es la raíz del problema. La sensación de que no eres digno de tener secretos, de tener límites, de ser simplemente tú mismo sin tener que dar explicaciones a cada transeúnte. Crees que estás obligado a ser complaciente y educado, incluso con quienes te pisotean. La regla de la pausa elocuente le da la vuelta a este juego. Dice así: no te apresures a recoger la brasa ardiente que te arrojan. Cuando te hagan una pregunta incómoda, tu primera reacción debe ser detenerte. Una parada completa. No respondas de inmediato, no sonrías de forma servil. Haz una pausa. Mira a la persona directamente a los ojos, con calma, sin enfado, pero con atención, como si estuvieras examinando un insecto curioso. Mantén esta pausa. 1 segundo, 2, 3, 5 segundos. Te sorprenderá lo mucho que cambia la atmósfera en esos momentos. El silencio es un foco de atención. Cuando guardas silencio y miras, este foco se dirige hacia quien hizo la pregunta. Al principio esperan una respuesta, luego empiezan a ponerse nerviosos, después se sienten incómodos. Su pregunta queda suspendida en el aire y empieza a sonar estúpida e inapropiada. En este silencio, la grosería se hace evidente para todos. La persona empieza a inquietarse, a arreglarse la ropa, a desviar la mirada. Esperaban que empezaras a defenderte, pero tú no estás jugando a su juego. Simplemente estás observando. Y solo después de esta pausa, cuando ya se han arrepentido de sus palabras, puedes preguntar con calma: ¿por qué me preguntas esto? O simplemente seguir en silencio hasta que ellos mismos cambien de tema. Para mostrarte todo el poder de este método, te contaré una historia sobre una mujer extraordinaria que conocí hace muchos años. Se llamaba Madame Bertha y daba clases de música en nuestro pueblo. Era una mujer de rara dignidad, siempre con la espalda recta, con un vestido viejo pero impecablemente planchado. Vivía con mucha modestia en una pequeña habitación porque los tiempos eran difíciles y la música no daba para mucho, pero se comportaba como si fuera dueña de un palacio. Una vez,
Madame Bertha fue invitada a una cena en casa de un rico del pueblo, cuya hija era alumna suya de piano. Allí se reunieron muchos invitados, todos con joyas de oro y vestidos de terciopelo. Las mesas rebosaban de manjares. Entre los invitados se encontraba una mujer, la esposa de un carnicero. Una mujer ruidosa, corpulenta y muy descarada. Le encantaba alardear de su riqueza y humillar a los más pobres. No le gustaba nada que Madame Bertha, una simple maestra, estuviera sentada a la mesa con tanta elegancia, como si fuera la anfitriona. Así que, cuando se hizo un breve silencio, la esposa del carnicero preguntó en voz alta, para que la oyera todo el salón: «Dígame, querida, usted que es tan talentosa, que enseña a nuestros hijos, ¿por qué sigue vistiendo ese vestido remendado? ¿Acaso su talento vale tan poco que no puede permitirse nada nuevo desde hace 5 años?» Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Aquello no era solo una falta de tacto, era crueldad. Todos se quedaron paralizados. El anfitrión se puso rojo. Todos esperaban que Madame Bertha llorara, huyera o empezara a dar excusas lastimosas, hablando de una madre enferma o de deudas. La esposa del carnicero sonrió con suficiencia, sintiéndose victoriosa. Pensó que había humillado a la maestra. Pero Madame Bertha no se inmutó. Lentamente, dejó el tenedor sobre la mesa. No bajó la mirada. Giró la cabeza y miró a la agresora. Con calma, con atención, con un ligero matiz de sorpresa. La miró directamente a los ojos. Pasó 1 segundo, 2, 3. La esposa del carnicero seguía sonriendo, pero la sonrisa empezó a desvanecerse de su rostro. El silencio se volvió denso como la gelatina. Se oía el zumbido de una mosca en la ventana. Pasaron 5 segundos. La esposa del carnicero se sintió incómoda. Se removió en su silla, se arregló el collar, tosió. Quería que la tierra se la tragara bajo aquella mirada tranquila y penetrante. De repente, comprendió lo estúpida y vulgar que había sonado su pregunta. Y solo cuando la pausa se hizo insoportable, Madame Bertha, sin alzar la voz, con una entonación suave y educada, dijo: «Perdone, señora, estaba pensando, ¿hizo esta pregunta para obtener una respuesta o para herirme delante de todos?» Fue un golpe certero, directo al corazón. La esposa del carnicero se puso morada. Empezó a jadear, a balbucear algo sobre que solo había preguntado, pero ya era demasiado tarde. Madame Bertha no dio explicaciones. Con una pausa y una pregunta, les demostró a todos: «Mi vestido puede ser viejo, pero mi alma está limpia. Pero su alma, señora, está hecha jirones». La conversación en la mesa se reanudó, pero nadie volvió a mirar a la esposa del carnicero con respeto. Y a Madame Bertha, el anfitrión le sirvió vino personalmente con profunda reverencia. Eso es lo que significa la pausa elocuente. Es la capacidad de no alterarse cuando intentan provocarte. Es el derecho a no responder a quienes no merecen tu respuesta. Recuerda esta lección. Cuando alguien intenta violar tus límites, tu mejor defensa es el silencio y una mirada directa, porque quien se respeta a sí mismo no está obligado a dar explicaciones a cualquiera que decida ponerlo a prueba. La 5ª regla es: devolver el regalo. Hemos llegado a la mitad de nuestro camino, a la regla que llamo la regla de devolver el regalo. Esta regla requiere especial sutileza, porque aquí el enemigo no te ataca con los puños, ni te grita insultos. No. Aquí el enemigo actúa con más astucia. Se acerca con una sonrisa, lleva un ramo de flores en una mano y una pequeña daga apenas perceptible en la otra, y mientras inhalas el aroma de las flores, te ataca. Hablamos de esos cumplidos con doble sentido, de palabras dulces que esconden veneno. Seguro que lo has oído cientos de veces. ¿Qué vestido tan bonito tienes? Es una pena que te haga ver mucho más ancha de caderas. ¿O te ascendieron? Felicidades. Probablemente no encontraron a nadie más para el puesto. ¡Qué suerte tienes! O este clásico:
Eres muy inteligente para tu edad. O lo manejaste muy bien, ni siquiera lo esperaba de ti. Piensa en lo que sucede en tu interior en ese momento. Primero escuchas un elogio. Vestido bonito, te ascendieron, eres inteligente. Tu corazón se abre, estás lista para sonreír y dar las gracias. Pero justo en ese instante, sin pausa, te sueltan la segunda parte de la frase, el insulto, y te quedas sin palabras. Tu cerebro se confunde. Parece que te elogiaron, así que tienes que dar las gracias, pero también te humillaron, así que tienes que defenderte. Y la mayoría de las veces, debido a ese sentimiento de que no merecemos algo mejor, optamos por tragarlo. Decimos gracias, sonreímos tontamente y nos sentimos humilladas. ¿Por qué hacemos esto? Porque en lo profundo de nuestro ser reside un gusano de la duda. Quizás tengan razón, quizás no soy tan buena, y este vestido realmente me queda fatal. Quizás realmente no merezco este éxito, ¿y es solo un accidente? Al aceptar semejante regalo, aceptas ser una persona de segunda categoría. Aceptas que te acaricien la cabeza y te den una patada al mismo tiempo. En esencia, le estás diciendo al mundo, pueden tratarme así. Aceptaré cualquier atención, incluso si sabe a tierra. La regla de devolver el regalo dice, nunca aceptes un paquete si hace tic-tac. Si te dan una manzana con un gusano dentro, no estás obligado a comértela solo porque la manzana sea roja. Debes aprender a separar las moscas de las chuletas y hacerlo públicamente, con calma y dignidad. La esencia del método es aceptar la primera parte brillante de la frase y devolver la segunda parte oscura a su dueño. No con rudeza ni a gritos, sino como algo innecesario. Como si te hubieran dado una servilleta sucia. Simplemente la devuelves a la mesa. Esta regla cambia la vida fundamentalmente. Cuando dejas de tragar estas píldoras, la gente a tu alrededor comprende de repente que estos juegos no funcionan contigo. Te vuelves invulnerable a la agresión pasiva. Empiezas a valorarte tanto que los cumplidos con doble sentido simplemente dejan de afectarte. Para que veas cómo funciona en la práctica, te contaré una historia que no le sucedió a mi abuelo, sino a mi antiguo profesor de música, el señor Weinstein. Era un hombre de inteligencia excepcional, un violinista cuya música podía hacer llorar incluso a las piedras. Era bajito, usaba gafas con lentes gruesas y siempre olía a resina. En nuestra ciudad vivía un rico mecenas, el señor Grossman. Le encantaba considerarse un mecenas de las artes, pero en realidad era un hombre vanidoso al que le gustaba engrandecerse humillando a los artistas. Creía que, como tenía dinero, podía comprar no solo música, sino también la dignidad de los músicos. Una vez, Grossman organizó una gran recepción e invitó al señor Weinstein a tocar para los invitados. Weinstein tocó divinamente. Interpretó un concierto de gran complejidad. Y cuando el arco se detuvo en el aire, la sala estalló en aplausos. La gente gritaba ¡Bravo! Las damas se secaban las lágrimas. Weinstein se puso de pie, hizo una reverencia, cansado pero feliz. Y entonces Grossman se acercó a él con una copa de vino. Se acercó para que todos pudieran oírle. Golpeó con fuerza un tenedor contra el vaso para pedir silencio, y dijo con una amplia sonrisa de satisfacción: «Querido Weinstein, esto fue magnífico, simplemente magnífico. Nunca hubiera imaginado que un hombre tan pequeño y poco agraciado, con aspecto de gorrión asustado, pudiera extraer sonidos tan potentes de un violín. Es asombroso cómo en un cuerpo tan insignificante reside tanto talento». La sala quedó en silencio. Fue una puñalada trapera en toda regla. Grossman elogió el talento, pero inmediatamente lo empañó con comentarios despectivos sobre la apariencia del músico, calificándolo de insignificante y poco agraciado. Todos esperaban que Weinstein guardara silencio. Al fin y al cabo, Grossman le estaba pagando por la velada. Normalmente, en estas situaciones, la gente sonríe con vergüenza y da las gracias, tragándose el insulto por dinero o por miedo. Pero el señor Weinstein era un hombre sabio.
Guardó cuidadosamente el violín en su estuche. Se enderezó lentamente y, de repente, nos pareció a todos no un pequeño gorrión, sino un gigante. Miró a Grossman directamente a los ojos, sonrió con mucha cortesía y dijo con una voz que resonó en el silencio como una cuerda tensa: «Le agradezco, señor Grossman, la alta valoración de mi interpretación. Me alegra que mi música haya sido de su agrado. Y en cuanto a mi cuerpo y mi apariencia», aquí hizo una pausa y, con un gesto suave de la mano, como si devolviera un objeto invisible, continuó: «Esos juicios, con su permiso, se los dejo a usted. Hablan mucho más de su educación que de mi estatura. Quédeselos. No los necesito. Y a usted le sientan de maravilla». Grossman se atragantó con el vino. Esperaba gratitud, esperaba vergüenza, pero no esperaba que le devolvieran sus propias ofensas, y de una manera tan elegante, sin pronunciar una sola palabra grosera. Weinstein aceptó el cumplido sobre su talento, pero el regalo en forma de insulto sobre su apariencia se lo devolvió al remitente. No discutió que fuera poco agraciado, simplemente se negó a aceptar esa definición para sí mismo. Esa noche, el señor Grossman parecía patético con su caro traje, y el pequeño violinista se marchó como un rey. Así funciona esta regla. Cuando te dicen, «Lo estás haciendo bien, lástima que tengas las manos torcidas», respondes, «Gracias por reconocer mi éxito. Pero lo de las manos, eso sobra. Quédese con esa opinión». Tomas la flor y dejas la serpiente en manos de quien te la ofrece. Que le muerda a él, no a ti. La sexta regla es la del espejo deformante. Continuamos nuestro ascenso hacia la sabiduría. Y ahora, ante nosotros se presenta la sexta ley, que llamo la regla del espejo deformante. Esta regla es vitalmente necesaria para aquellos de ustedes que al menos una vez se han parado frente a un espejo común y han buscado defectos en sí mismos solo porque alguien más se los señaló. Esta regla trata sobre la forma más insidiosa de falta de respeto, sobre la crítica a su apariencia, su salud o su estado físico, que se disfraza de preocupación o simplemente de observación. Saben cómo sucede. Se despiertan de buen humor, el sol brilla, sienten fuerza en los brazos y ligereza en las piernas. Salen a la calle y de repente, alguien, un colega, un vecino o incluso un familiar cercano, los mira con desaprobación y dice: «Oh, te ves mal hoy. ¿Estás enfermo? Tienes ojeras muy marcadas y la piel un poco gris. Oh, has engordado mucho durante el invierno. Debe ser difícil para ti caminar». ¿Y qué sucede? En un segundo, su alegría se desvanece. Corren al espejo, empiezan a mirarse con detenimiento. ¿De verdad ojeras? ¿De verdad un pliegue en el costado? Hace 5 minutos eran los reyes del mundo y ahora se sienten viejos, enfermos, destrozados. ¿Por qué sucede esto? Porque dentro de ustedes vive un traidor, un sentimiento de propia indignidad. No creen en sus propias sensaciones, creen en las palabras de los demás. Piensan, ellos lo ven mejor desde afuera. Si una persona dijo que estoy mal, entonces estoy mal. Pero aquí hay una verdad que deben grabar en su memoria. Cuando una persona les dice cosas desagradables sobre su apariencia, no los está describiendo a ustedes. Está describiendo el contenido de su propia alma. Los miran, pero ven sus miedos, su envidia, su vejez y su insatisfacción. Son un espejo deformante. Si se acercan a un espejo de una casa de la risa que los hace ver gordos o deformes, no corren al médico para tratar la obesidad o la escoliosis. Se ríen porque saben que el problema no está en el cuerpo, el problema está en el espejo. Entonces, ¿por qué, cuando una persona actúa como un espejo deformante, le creen? Las personas felices, que se aman a sí mismas, nunca, escúchenme bien, nunca señalarán los defectos de los demás. Una persona feliz ve belleza. Una persona infeliz busca la fealdad para demostrarse a sí misma que no es la única desdichada. Cuando te dicen que te ves mal, en realidad están diciendo: me siento mal por dentro
y quiero que tú también te sientas mal. Así me sentiré mejor. Debes aplicar la regla del espejo distorsionado sin piedad. En cuanto escuches comentarios sobre tu cara, tu cuerpo o tu edad que te hieran, no te atrevas a poner excusas. No digas, sí, es que no dormí bien, o es solo la luz que incide de esta manera. Al hacerlo, reconoces que el espejo dice la verdad. No. Debes devolverle a la persona su propia distorsión. Debes demostrarles que su espejo está roto y que tú no vas a mirarte en él. Para que esta regla se convierta en algo natural para ti, te contaré una historia sobre mi tía, la hermana de mi madre, que se llamaba Golda. Era una mujer con una energía asombrosa. No era delgada, no, era, como se dice, de complexión robusta, pero se movía con la ligereza de una mariposa. Horneaba los mejores pasteles, cantaba más fuerte que nadie en las bodas, y se reía con tal fuerza que los vasos temblaban. Golda amaba la vida, y la vida la amaba a ella. Pero tenía una amiga, una vecina del mismo rellano, una tal Madame Fira. Madame Fira era todo lo contrario de Golda. Era una mujer seca y amargada, eternamente insatisfecha con todo. Siempre le dolía algo. El sol le parecía demasiado brillante, los niños gritaban demasiado fuerte y los precios eran demasiado altos. Y lo que más le irritaba a Fira era que Golda, que era 5 años mayor que ella y 20 kilos más pesada, irradiara felicidad mientras ella se consumía de rabia. Y así, Fira comenzó su guerra silenciosa. Cada vez que se encontraba con Golda en la escalera o en el patio, ponía cara de pena, negaba con la cabeza y decía con su voz chillona: «Ay, Golda, hoy respiras con mucha dificultad. No sientes presión en el corazón. Con tu peso es muy peligroso. He oído que la gente gorda muere mientras duerme. Deberías cuidarte. Tienes la cara roja como antes de un derrame cerebral». La primera vez, Golda no le hizo caso, pero Fira era persistente. Cada día encontraba un nuevo defecto. «Golda, este vestido te hace parecer mucho mayor. Pareces una anciana con él. Golda, tienes las piernas hinchadas. Es insuficiencia renal. Mira, tienes troncos en lugar de tobillos. Golda, ayer te reíste demasiado fuerte. Es de los nervios. Tenías los ojos desorbitados». Y mi radiante tía Golda comenzó a marchitarse. El veneno del espejo deformado se infiltró en su sangre. Dejó de usar vestidos de colores vivos. Se puso ropa gris y holgada para ocultar los troncos en lugar de piernas. Dejó de reírse a carcajadas para no parecer loca. Empezó a ir al médico, buscando enfermedades del corazón, de los riñones, del hígado. Los médicos decían: «Estás sana como un roble». Pero Golda creía a Fira, no a los médicos. Creía en el espejo deformado. Me dijo: «José, Fira ve las cosas desde fuera. Me desea lo mejor, me está advirtiendo. La tía ha perdido su brillo». Se encorvó, sus ojos se apagaron. Realmente empezó a parecer enferma porque creía en su enfermedad. La salvación llegó inesperadamente. El día de una gran fiesta, toda nuestra familia se reunió alrededor de una mesa enorme en el patio. Era una tarde cálida, sonaba música. Golda estaba sentada en un rincón, callada, pálida, con miedo de comer un trozo de más para no morir mientras dormía. Y entonces llegó la señora Fira. Ella, como siempre, frunció los labios, miró la mesa festiva con asco y se dirigió directamente a Golda. Todos se quedaron en silencio, esperando otra dosis de compasión. Fira, en voz alta para que todos la oyeran, murmuró: «Ay, Golda, te miro y me dan ganas de llorar. Has empeorado mucho. Tienes la piel flácida, los ojos hundidos. Probablemente sea esa enfermedad de la que te hablé. Deberías acostarte, no estar sentada aquí. Pareces un cadáver de vacaciones». En ese momento algo sucedió. Mi tía Golda de repente miró a Fira, pero no como una víctima, sino como una persona que de repente despierta de una pesadilla. Miró el rostro seco y malvado de la vecina,
sus labios fruncidos, sus ojos apagados llenos de envidia, y vio la verdad. Vio que ante ella se encontraba una mujer profundamente infeliz, que intentaba matar la alegría ajena para alimentar su propia melancolía. Golda se levantó lentamente. Enderezó los hombros, y su vestido gris de repente pareció estrecho para su alma generosa. Sonrió con su antigua sonrisa deslumbrante, y dijo tan fuerte que la oyeron incluso en la calle de al lado: ¿Sabes, Fira? Durante mucho tiempo miré tus ojos como si fueran un espejo, y vi allí una vieja ruina enferma. Pensé que era yo, pero hoy lo entendí. Tus ojos son un espejo con grietas. Solo ves a tu alrededor enfermedades y muerte porque viven dentro de ti. Intentas ponerme tu vejez y tu melancolía como un viejo abrigo, pero no es de mi talla. Recupera el control de ti misma. Estoy sana, estoy viva y voy a bailar. ¿Y tú? Si quieres ver cadáveres, ve al cementerio, no arruines nuestra celebración. La mesa estalló en aplausos. Fira se atragantó de rabia, se puso roja como un tomate, murmuró algo entre dientes y salió corriendo. Y la tía Golda esa noche bailó tanto que levantó polvo con los talones. Volvió a ponerse sus vestidos brillantes y vivió otros 30 años, riendo y disfrutando de cada día. Aquí tienes la lección del espejo deformante. Cuando alguien te diga que eres feo, estúpido o estás enfermo, no corras al médico ni bajes la mirada. Mira a quien lo dice, sonríele y dile mentalmente, y si tienes el valor, en voz alta: tu espejo está torcido, amigo mío. Limpia el cristal o apártate. Me estás tapando el sol. Mereces verte a través de tus propios ojos, con amor y honestidad, no a través del prisma turbio de los problemas de otro. La séptima regla es la de las manos ajenas. Esta regla protege lo más sagrado que tiene una persona: su derecho a actuar, a cometer errores y a tener su propia experiencia. Seguro que te has encontrado con esto más de una vez. Estás ocupado con algo. Quizás cocinando la cena, arreglando un grifo, escribiendo un informe o incluso aparcando el coche, y de repente aparece un bien intencionado. Te observa un minuto, luego suspira. Pone los ojos en blanco y suelta esta frase venenosa: ¡ay! Déjame hacerlo a mí. Llevas una hora dándole vueltas. ¡Oh! Tus manos no sirven para nada. Dame, te enseñaré cómo se hace. ¿Y qué ocurre en ese momento? Unas manos ajenas se acercan a tu herramienta, a tu volante, a tu olla. Y si permites que esas manos te quiten tu trabajo, cometes una terrible traición contra ti mismo. ¿Por qué lo relaciono con un sentimiento de indignidad? Porque en ese instante en que renuncias a la iniciativa, aceptas en silencio. Sí, no valgo nada. Sí, soy torpe. Ni siquiera soy capaz de cortar pan o clavar un clavo. Necesito un tutor, un supervisor que lo haga mejor. Esta regla funciona de forma muy sutil. Las personas que se entrometen con ayuda no solicitada a menudo lo disfrazan de preocupación. Solo quiero ayudar, solo quiero que sea más rápido, dicen. Pero no te dejes engañar. Esto no es ayuda, es dominación. Cuando alguien te arrebata el trabajo de las manos, te está diciendo: eres un niño pequeño y tonto, y yo soy un adulto inteligente. Apártate y mira cómo lo hacen los expertos. Esto es un robo de tu voluntad. Cada vez que cedes, te empequeñeces. Te acostumbras a la idea de que sin un adulto no puedes arreglártelas. Esto genera indefensión aprendida. Empiezas a tener miedo de emprender cosas nuevas porque en tu cabeza resuena la voz de este crítico. ¿Lo arruinarás de todos modos? Mejor llama a alguien. La regla de las manos ajenas dice: nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que nadie te arrebate el volante de tu vida hasta que tú mismo lo pidas. Tus manos son una extensión de tu alma. Si haces algo despacio, es tu ritmo. Si cometes errores, son tus errores, y son más valiosos que cualquier resultado perfecto de un extraño, porque esta es tu experiencia. Debes aplicar esta regla física y firmemente. Si alguien intenta intervenir en tu trabajo, debes detenerlo, no de forma agresiva,
sino de manera que la persona se tope con una pared. No debes poner excusas como «estoy cansado». No, debes decir «no pedí ayuda, lo estoy haciendo yo mismo, quita las manos». O de forma más amable pero igual de firme «gracias, pero quiero hacerlo con mis propias manos, aunque me lleve todo el día. El proceso es importante para mí. Así recuperas el derecho a ser el autor de tus propias acciones». Para que entiendas lo importante que es defender este derecho, te contaré una historia sobre uno de mis antiguos conocidos, un relojero llamado Lázaro. Lázaro era un hombre de una paciencia asombrosa. Toda su vida reparó mecanismos más pequeños que una uña. Su trabajo requería silencio, buena luz y absoluta tranquilidad. Pero Lázaro tenía un sobrino, un joven llamado Jefim. Jefim era impaciente y ruidoso. Siempre andaba con prisas y creía que el mundo entero se movía demasiado lento para él. Jefim solía pasarse por el taller de su tío, supuestamente de visita, pero en realidad para alardear de sus rápidos éxitos en los negocios y darle lecciones de vida al anciano. Y así, un día, Lázaro estaba trabajando en un encargo muy complejo. Estaba restaurando un viejo reloj con campanadas cuyo mecanismo se había atascado hacía muchos años. El trabajo requería la precisión de un joyero. Lázaro se puso la lupa en el ojo, cogió las pinzas más finas y lentamente, milímetro a milímetro, intentaba colocar un diminuto muelle en su sitio. Su mano se movía despacio. Respiraba con cuidado para no perder la precisión. Jefim estaba a su lado, observándolo. Esa lentitud lo irritaba. Se movía inquieto de un lado a otro, resoplaba y, finalmente, no pudo más. «Tío Lázaro, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esto?», exclamó. «Te tiemblan las manos por la edad. Llevas 10 minutos torturando ese muelle. Dámelo». «Tengo buena vista, pulso firme, lo colocaré en un segundo». Jefim extendió sin miramientos su ancha palma hacia el banco de trabajo, intentando arrebatarle las pinzas al maestro. En ese momento, ocurrió algo que quedó grabado para siempre en mi memoria, ya que yo era testigo de la escena, esperando la reparación de mi reloj de bolsillo. Cualquier otro en el lugar de Lázaro se habría ofendido. Habría empezado a discutir diciendo que no era viejo, o, lo que es peor, habría cedido las pinzas sumisamente, reconociendo la derrota ante la juventud. Pero Lázaro hizo lo contrario. No soltó las pinzas. Las colocó con cuidado sobre un cojín de terciopelo. Se quitó la lupa del ojo, se levantó lentamente de su taburete, se enderezó por completo y se alejó 2 pasos de la mesa. «Por favor», dijo con calma, e indicó con la mano su lugar de trabajo. «Siéntate, Jefim». «Adelante». «¿Qué quieres decir?», preguntó este. «Solo quería ayudar con el muelle». «No», respondió Lázaro con firmeza. «En mi oficio no se puede arreglar solo un muelle. Un reloj es un organismo único. Si crees que tus manos son mejores que las mías, entonces debes encargarte de todo el trabajo. Siéntate, ponte la lupa y no te levantes hasta que el reloj funcione. Pero recuerda, si rompes un solo diente, tendrás que responder ante el cliente. Y este es el reloj de un conde. Cuesta tanto como tu casa». Jefim palideció. Una cosa es coger una herramienta para demostrar tu destreza, y otra muy distinta es asumir la responsabilidad total del resultado. Miró el complejo mecanismo, los cientos de engranajes, y su confianza se desinfló como un globo pinchado. «Tío, no soy relojero, solo quería», murmuró. «Si no eres relojero, quita las manos de mi mesa». La voz de Lázaro se volvió firme como el acero. «Mis manos eran viejas, pero saben lo que hacen. Y las tuyas tienen prisa. La prisa es enemiga de la maestría. Nunca toques lo que no has creado». Jefim se puso las manos a la espalda, se sonrojó y se sentó en un rincón, sin atreverse a decir una palabra más. Lázaro volvió a la mesa. Se puso la lupa y en 5 minutos el reloj empezó a funcionar. Aquí tienes la lección. Quien se entromete en tu trabajo sin permiso busca poder, no trabajar. Quieren cosechar los frutos del éxito,
Mira, yo lo hice. Pero no quieren asumir la responsabilidad. No permitas que esto suceda. Tus manos son las únicas que tienen derecho a moldear tu vida. Incluso si la moldeas torcidamente, es tu arcilla y tu arte. Valora esto. Hemos llegado a la esencia misma. Todas estas técnicas, pausas, evitar los chismes, responder a las provocaciones, son solo herramientas. Pero incluso el mejor martillo es inútil si la mano del maestro tiembla de miedo. Recuerda la ley del templo interior. El respeto no se puede mendigar. No se puede comprar ni exigir a gritos. El respeto solo se puede irradiar. Si por dentro te sientes como una persona insignificante que puede ser ofendida, la gente lo percibirá como los animales perciben el miedo. Te morderán no porque sean malvados, sino porque tú mismo te has puesto un cartel invisible que dice, puedes pisotearme. Dentro de ti hay un lugar sagrado al que nadie tiene derecho a entrar con los zapatos sucios. Nadie. Debes conocer tu propio valor, no el que te asignan los demás, sino el valor con el que viniste a este mundo. Mi abuelo decía, Joseph, aunque un rey se vista con harapos, sigue siendo un rey porque mantiene la espalda recta. Y si un lacayo se pone una corona, sigue siendo un lacayo porque se inclinará ante cualquier transeúnte. Deja de buscar la aprobación externa. Dite a ti mismo, soy valioso. En cuanto empieces a respetar tu tiempo y tus errores, las personas groseras dejarán de fijarse en ti porque su veneno ya no te afectará. Te convertirás en una persona que se mantiene erguida. Hemos examinado 7 reglas de sabiduría que te ayudarán a protegerte. ¿Cuál es la conclusión principal? Tu vida es una casa que te ha sido confiada desde lo alto. Y solo tú tienes las llaves de la puerta principal. Tú decides a quién dejas entrar a tu mesa y a quién dejas en el umbral. El significado espiritual es simple. El Creador te creó único, irrepetible. Permitir que alguien pisotee esta creación significa no respetar el gran designio. Cuídate y recuerda, eres digno de respeto simplemente por el hecho de haber nacido.